Cuentos extraños, por Aníbal Mujica. La sombra del boxeador. Viajan conmigo mis amigos muertos. A donde llego, van por todas partes. Apresurados me siguen, me preceden. Gentiles, cómodos e incómodos, en grupos, solos, conversando, paseando. Eugenio Montejo. Poema Los ausentes. Hace unos 20 años me contrató una empresa para demoler un viejo edificio en la ciudad de Cumaná, una estructura abandonada e insalubre. Como ingeniero, mi función era supervisar la instalación de explosivos en distintos lugares de la infraestructura para garantizar que la operación se realizara con éxito. Tuve que hacer varios recorridos por ese inhóspito lugar y en uno de ellos descubrí que en el sótano había funcionado un gimnasio de boxeo. El cuadrilátero estaba en el centro del lugar, rodeado de mugrientas cuerdas. Las paredes aún exhibían afiches y carteles desgastados de jóvenes boxeadores. Había sacos colgando del techo, algunos guantes en el suelo. De pronto, uno de los obreros encontró un polvoriento álbum de fotos y documentos que daban fe de los récords de los pugilistas de ese viejo gimnasio. Me lo entregó y lo guardé. Una tarde lluviosa, cuando me dirigía a la oficina que habíamos habilitado para trámites administrativos, observé que un anciano en silla de ruedas me hacía señas para que me acercara. Era un hombre de rostro adusto y con textura gruesa, que denotaba que había sido corpulento en su juventud. Sin tapujos ni presentaciones, me dijo con voz enérgica: «No pueden demoler ese edificio. Todavía hay gente que vive ahí». Sus palabras me dejaron desencajado. Me esperaba otro sermón sobre la gentrificación y el desplazamiento de gente humilde ante el progreso, no aquella descabellada advertencia. Sin esperar mi respuesta, el anciano se alejó moviendo su silla de ruedas con cierta agilidad. Desde ese día, la escena se volvió recurrente. El anciano en silla de ruedas, parado a la entrada de la construcción, gritándome que tenía que detener nuestro trabajo. Yo estaba acostumbrado a lidiar con estos temas, así que decidí abordarlo con la intención de hacerlo desistir y evitar poner en riesgo la demolición programada para el día siguiente. Juan Artigas, supervisor de demolición. Maestro, déjeme explicarle por qué queremos demoler el viejo edificio y verá que los beneficios del progreso van a ayudar a su comunidad. Permítame que lo lleve al lado de la obra para mostrarle la maqueta del nuevo edificio que construiremos. Accedió a conversar de manera dócil. Entramos a la oficina que estaba cerca del edificio, lo puse al frente de la maqueta, le ofrecí una taza de café y comencé a explicarle las bondades del proyecto tal como me habían entrenado. Enseguida me interrumpió. «Joven, le pido disculpas. No quiero ser descortés. Creo que no me expliqué bien. Le acepto la taza de café y seré yo quien le explique por qué no puede demoler ese sitio». Me senté en una silla resignado y me dispuse a escuchar con atención al anciano. Aquí funcionaba un famoso gimnasio de boxeo que dio al mundo varios campeones mundiales, entre los cuales me incluyo, dijo, mientras me mostró sus gruesos brazos y manos para reafirmarme que en tiempos pasados se dedicaba a golpear contrincantes. Yo me formé en este cuadrilátero. Me entrenó un viejo boxeador cubano que llegó a estas tierras huyendo de la dictadura castrista. Abrió este lugar en los años 50 y se dedicó a convertir a jóvenes humildes, pescadores, vendedores de frutas y limpiabotas, en campeones. Pronto
el boxeo se volvió en un deporte popular, por encima de otros como el béisbol o el fútbol. Comencé a frecuentar este gimnasio por insistencia de varios amigos del barrio, primero como espectador, hasta que un día uno de los asistentes del entrenador me animó a probarme los guantes y comenzar a boxear. Siempre fui una persona de talla superior al promedio y figura gruesa. Imagino que eso llamó la atención del entrenador. Pasé semanas golpeando sacos, ejercitando mis piernas y brazos con los movimientos que me iban enseñando. Finalmente, un sábado en la mañana me pidieron subir al cuadrilátero con un contrincante. Ahí fue que vi por primera vez a Luis Rodríguez, a quien llamaban el Feo. Luis era un joven desgarbado y sordomudo. Le había visto golpear muy fuerte a algunos de sus oponentes. Su cuerpo, delgado y con poca musculatura, engañaba a los principiantes más fornidos, que terminaban siendo golpeados de manera implacable. Al comienzo de nuestra pelea, recibí mucho castigo de Luis y confirmé que tenía condiciones suficientes para convertirse en un campeón. En el segundo episodio, salió directo a buscarme para seguir castigándome. Logré esquivar su primer golpe inclinándome hacia la izquierda y luego lancé un fuerte cross de derecha. Aquel golpe lo tomó desprevenido y lo lanzó al piso inconsciente. Luis nunca había sido noqueado y desde ese día fue objeto de burlas constantes que impactaron con fuerza su personalidad. Nunca más volvimos a pelear. El entrenador me puso en una categoría superior, mientras Luis siguió masacrando principiantes con más saña que antes. La humillación lo volvió un tipo huraño y siniestro. Imagino que fue durante esos días que se refugió en el alcohol sin que el entrenador o sus compañeros pudieran hacer algo. No aceptaba ayuda de nadie. Aquel knockout había golpeado su orgullo. Un lunes en la mañana, luego de abrir el gimnasio para comenzar a recibir a los deportistas, el entrenador consiguió a Luis colgado de una viga en el baño. A nadie le extrañó ese final. Luis estaba acabado. Parecía casi un indigente. Incluso le habían prohibido la entrada al gimnasio. Esa semana, yo estaba por disputar mi último combate como aficionado tras 2 años intensos de entrenamiento. Me sentía preparado para dar el siguiente paso, pero durante la pelea me ocurrió algo que me descolocó. Creí ver a Luis entre la gente que gritaba mi nombre. Me pareció distinguirlo entre el público, observándome de manera fija, en silencio, con sus ojos negros intensos y una mirada profunda que me produjo escalofríos y me hizo voltear a otro lado. «Es una alucinación», me repetí reiteradas veces hasta que dejé pasar ese episodio. Mi vida como boxeador profesional siguió su curso con éxito. Llegué a convertirme en campeón nacional tras acabar con mi oponente en solo 4 rounds. Recuerdo que ese día, a la salida del combate, se me acercó un aficionado y pude ver en él a Luis, que abría la boca sin poder hablar. Por segundos me quedé paralizado mientras mis acompañantes lo separaban de mí. Desde entonces, continué viendo su cara en lugares diversos y esas apariciones fueron haciendo mella en mi cordura. Con el tiempo lo sentí acompañarme como una sombra. En cada pelea me topaba con esos inmensos ojos negros. Lo veía con la boca abierta, como tratando de decirme algo. Su presencia me aterraba y a la vez ese miedo me impulsaba a golpear a mi oponente con más fuerza, como una manera de descargar tanta perturbación. Gané muchos combates, muchos, aunque eso acabó conmigo. Me volví huraño, asocial. Ya no me importaba la fama ni el dinero. Solo quería acabar con mis contrincantes.
Era como una energía devastadora que me hacía apretar los puños contra quien fuera, hasta que cometí el mayor error de un boxeador por culpa de esa sombra que anuló mi existencia. Fue una noche de abril en la que enfrenté a un boxeador asiático muy talentoso, llamado Kim Do-koo. El combate empezó un poco lento. Los 2 primeros asaltos fueron de mucha cautela. Nos respetábamos, nos medíamos. Yo sabía de la pegada de Kim y él conocía el poder de mis puños. Al empezar el tercer episodio, volví a ver a Luis. Esta vez más cerca, parado en la esquina de mi oponente. Una cara grotesca en un cuerpo deforme. Estaba de pie. Tenía sus ojos fijos en mí y gritaba en silencio. Un grito ahogado de quien tiene atrofiadas las cuerdas vocales. Intentaba decirme algo que no lograba descifrar. Salí a golpear. Intercambiamos ganchos. Conecté una contundente derecha corta que Kim respondió con un fuerte golpe de lado a mis abdominales. Yo seguí castigando con rectos a su cara. Una furia se apoderó de mí y golpeé ofuscado. Kim terminó aferrado a mis brazos. Yo seguía golpeando sin parar hasta que lo llevé a la lona. Entonces volví a ver a Luis en la esquina gritándome, y por primera vez juro que le entendí. Me decía: «¡Mátalo! ¡Mátalo!». Me abalancé sobre el desfallecido Kim, como poseído por un demonio. Mi oponente terminó en coma debido a un hematoma subdural en su cerebro. Murió 4 días después de la pelea y mi vida terminó también con la de Kim. La sombra de Luis, su maldita presencia, sigue en este lugar, afirmó el anciano. Al escuchar el final del relato, sentí un frío recorrer mi espalda. Me mantuve en silencio viendo al anciano. No sabía si cuestionarle su inverosímil historia o seguirle la corriente. Al salir de la oficina, solo atiné a decirle las siguientes palabras: «Váyase a casa, maestro». Nos despedimos con un apretón de manos y quedé convencido de que no lo volvería a ver. Al día siguiente, estaba prevista la demolición del edificio. A minutos de accionar los explosivos, un supervisor creyó ver a 2 personas en el área del sótano. Un obrero hizo caso omiso a las reglas de seguridad e intentó rescatarlos. No hubo manera de detener la explosión. El edificio se derrumbó tragándose a aquel hombre. Días después, encontraron su cadáver junto al del anciano que me había contado aquella historia. Su cuerpo estaba agarrotado, entumecido, con los puños cerrados. El tercero nunca apareció. A los días de aquella tragedia, pasé por la oficina a dejar mis credenciales y a retirar mis pertenencias. Al llegar a casa, me percaté de que en la caja que traje estaba el álbum de fotos que encontramos en nuestro recorrido por el gimnasio. Me puse a hurgar aquellas viejas imágenes y me topé con una que me sacudió. Un fornido boxeador sonreía mientras le alzan la mano como ganador. A su espalda se podía ver una figura borrosa que se asemejaba a una sombra.